redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura nos instruye, nos corrige y nos hace perfectos para poder ser preparados, para que esa enseñanza que hemos recibido de las Sagradas Escrituras la podamos impartir a otros. Pero también la enseñanza debe ser constante, para que edifique a los creyentes, pues si se hace en una forma inconstante, será muy difícil la edificación. Si estudiamos el día de hoy y no volvemos a agarrar nuestra Biblia hasta el siguiente año, sería muy difícil que seamos edificados. Pero constantemente debemos estar estudiando la palabra para poder aprenderla, para poder saber lo que Dios espera de nosotros. En la epístola a 1 Timoteo capítulo 4, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 6. Hablamos de unas defensas contra los peligros. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas ejercita para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por nosotros, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo hablaba a Timoteo. Timoteo era joven en esos tiempos y el apóstol Pablo le decía que no descuidara lo que tenía, ese don que había sido dado a él para poder predicar. Pero en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, ten cuidado lo que hablas, ten cuidado lo que predicas. Ten cuidado porque tú te puedes perder también, no solamente los que te oyen, pero si predicas la doctrina y persistes en ella, salvarás a aquellos que te oyen y te salvarás a ti mismo. Ahora pues, debemos decir, ¿dónde debemos enseñar? Una pregunta la cual a veces sucede que alguien le pregunta a alguien, ¿pero dónde puedo enseñar? ¿Solamente en este lugar? Lo más importante es que haya personas interesadas en escuchar. No importa el lugar. Mientras haya personas interesadas en escuchar, usted puede predicar. Usted puede enseñarle las buenas nuevas. La palabra puede ser enseñada en casa,
a la familia, pues la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Podemos considerar algunas partes de la Biblia. Vamos a ver en el libro de los Hechos que encontramos algunos hogares que eran usados para los estudios de la palabra de Dios. Hechos 18, capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 7. Dice, este era el ministerio en Corinto. Dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Allí se explicaba y se extendía la palabra de Dios. Veamos también en el capítulo 28 de los Hechos, versículo 30 y 31. Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Esto era cuando Pablo estaba en Roma. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vemos que el lugar donde se predique, el lugar donde se enseñe la palabra de Dios, no es lo importante. Lo importante es que haya gente que busque la palabra de Dios y que quiera escuchar. Pero, ¿con qué propósito se debe enseñar a los hombres la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito? Bueno, a los hijos se les enseña para que sean criados en disciplina. No solamente en disciplina, sino en amonestación, para que crezcan temerosos de Dios. A los padres se les instruye para que reconozcan responsabilidad delante de Dios. ¿Para qué? Para que todos los enseñados por Dios vengan a Cristo y sean salvos. En el libro de Juan capítulo 6, libro de Juan capítulo 6, versículo 44 y 45, dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya sido al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. No leí el 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la meta de todo cristiano. La meta de todo cristiano es esa resurrección que ha sido prometida para todos. Y estudiamos todo esto al oír las predicaciones, porque dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene de mí. Al ser bautizado, somos nacidos una vez más en Cristo. Y este evangelio es para que los niños recién nacidos, espiritualmente hablando, puedan crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Ese es el propósito del evangelio. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro,
capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para que todos seamos edificados para la gloria del Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hay que ser atento para oír y mirar atentamente la palabra. Así como a Timoteo se le instruía que estuviera atento a lo que él podía hablar y lo que no debía hablar, estar atento a la palabra de Dios y ser un templo santo, donde solamente se ofrezcan sacrificios que agraden al Señor. Y esto haremos con la ayuda del Señor Jesucristo, solamente podemos hacerlo. De otra manera, sería muy difícil. Nos despediremos con un texto más, y va a ser en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer del 19 al 25. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ser hacedor de la palabra, desechando toda la inmundicia que existe en el mundo. Hay que recibir en mansedumbre la palabra implantada, la cual nos puede salvar nuestras almas. Pero no hay que oírla nada más, sino hay que actuar para poder ser salvo. Nos vamos a despedir el día de hoy con la firme conciencia de que debemos enseñar a Cristo. Pero ¿cómo lo debemos enseñar? Limpia, puramente, pero también de que debemos perseverar fieles hasta el fin, para así ser acreedores de una salvación venidera. Esto es lo que Cristo nos ofrece si le seguimos fielmente. Seamos pues fieles hasta el fin para poder ganar aquella corona de vida que es prometida para todo aquel que persevera. Y esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta que perseguimos cada día. Mi oración es que el Señor los bendiga. Vamos a ofrecer una invitación para aquellos que todavía no han obedecido al Señor. Si usted no ha obedecido la palabra, esta es su oportunidad. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Obedezca al Señor, acéptelo en las aguas del bautismo para remisión de los pecados. Y el Señor lo añadirá a la iglesia, aquella familia de Dios.
con todos los privilegios de ser un hijo de Dios. No espere al mañana, hoy es el día de salvación.